Hola gente, buenos días, ¿cómo andan? Mi nombre es Gabriel, bienvenidos a mi canal. Como siempre traemos temas interesantes para el beneficio de cada uno de ustedes, de nosotros también. Siempre les explico que este canal siempre les traerá un punto de vista doctrinal en cuanto a diversos temas de interés general. Siempre hablando temas que son verdaderos, nada inventado por mi persona, sino todo con una base doctrinal para que ustedes mismos puedan volcarse a las escrituras y ver de que estas cosas son ciertas, ¿sí? En las escrituras podemos encontrar respuestas a diversos temas que son de interés general, que nos tienen a veces preocupados, que a veces no entendemos el porqué de ciertas cosas. Lo que hacen las escrituras es abrirnos un panorama un poco más grande para que podamos entender el por qué el Señor nos manda a cumplir ciertos mandamientos o por qué nos prohíbe hacer ciertas cosas. Y entre las cosas que Él nos prohíbe hacer, que hoy yo quería tocar, es la práctica de la brujería, ¿sí? Es una práctica que ha estado desde los primeros tiempos de la humanidad y que aún sigue estando dentro de nosotros, de la sociedad toda, ¿sí? La brujería lo podríamos entender como un conjunto de prácticas o creencias mágicas o supersticiosas también, a menudo asociadas con individuos que se creen dotados de fuerzas o poderes sobrenaturales, ¿sí? Que creen que pueden dominar los espíritus. Y estas prácticas suelen llevar rituales, hechizos y manipulación de las fuerzas espirituales o naturales para obtener un determinado efecto. Es decir que en esta tierra, gente, hay dos poderes, ¿sí? Está el poder de Dios, que lo podemos ver diariamente a través de todas las cosas que Él ha creado, y está el poder del enemigo, del diablo, ¿sí? Que es algo real, no es que es un invento, no es que no existe. Él existe y Él está para hacerle toda la contra a las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces, hay personas que obviamente se dejan llevar por Él, por las prácticas, para tener cosas, por así decirlo, a veces más rápido o en determinado tiempo, en determinado lugar, y de esa forma obtener un poco de lucro, ¿verdad? Desde los primeros tiempos de la gente, de la humanidad, la gente ha buscado siempre experiencia con poderes sobrenaturales. Los israelitas también, cuando andaban con Moisés, también, a pesar de que Dios los guiaba a menudo, les daba de comer carne, pan en el pleno desierto, ellos aún así se volcaban a otras prácticas que no eran aprobadas por el Señor. Y en Deuteronomio 18, 9 al 12, Dios le dice: cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas. Yo les decía la vez pasada que nosotros, para poder comunicarnos con Dios, con el Señor, tenemos la práctica gratuita de la oración. Si nosotros nos concentramos en la oración y pedimos cosas para nuestro beneficio, cosas buenas, el Señor nos va a contestar. Él tiene la obligación de contestarnos, ¿verdad? Si nos estamos portando bien, obviamente, ¿no? Pero hay gente que no confía en el Señor y busca otras, por así decirlo, prácticas que creen que no tiene un compromiso, ¿sí? Como lo tiene con el Señor. La brujería, las prácticas de las hechicerías tienen consecuencias atrás de eso, ¿sí? Satanás no te va a dar nada sin pedirte algo a cambio, ¿sí? Es un tema bastante amplio lo que es la brujería, lo que son los espíritus malos, todas unas cosas que después de los espíritus vamos a hablar más adelante, un poco más profundo, ¿verdad? Dice: pero para Dios la brujería es algo muy serio. En la ley mosaica, la brujería era penada por muerte. O sea, si veían a alguien que estaba practicando o estaba consultando a una bruja, una persona bruja o era bruja, era muerto, ¿sí?
El rey Saúl, ¿se acuerdan que yo les comenté la vez pasada? Que después que él fue destituido, empezaron a buscar a otro rey. Él también, en una época de su vida, fue a consultar a una divina para ver qué era lo que el Señor quería de él, ¿sabe? Hizo mal, porque él, en vez de consultarle de corazón a Dios, fue y consultó a una divina. Dice él que él le consultó porque Dios no le daba sueños, no le daba visiones, no le daba nada. Entonces él no supo qué hacer y se fue con una divina, la famosa divina de Endor que conocemos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y como Satanás se puede disfrazar hasta ángel de luz, ¿sí? Le hizo creer que hizo venir a un profeta, que lo hizo venir y que le dijo cosas, y él quedó conforme. Pero fíjense el final de Saúl cuando fue a consultar con esta divina. En 1 Crónicas, capítulo 10, versículo 13. Dice: así murió Saúl por la transgresión con la cual transgredió contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y también porque consultó a una divina y le pidió consejo. Entonces, en vez de confiar plenamente en el Señor, él se apuró, porque Saúl siempre fue apurado, ¿verdad? En su vida, lo que podemos leer. Él se apuró y consultó a quien no debía, ¿sí? Y tuvo su consecuencia, que fue la muerte, ¿sí? La muerte por haber hecho caso omiso a los mandamientos del Señor, ¿sí? En el libro de Gálatas hay algo muy, muy interesante. Gálatas 5, 19 al 21. Dice el Señor: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os advierto, como ya os lo he dicho, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Está clarito acá de que todas estas cosas que enumeró este apóstol, entre ellos la hechicería, si la persona consulta o es hechicera y no se arrepiente, no puede heredar el reino de Dios. ¿Por qué dije si no se arrepiente? Porque una persona puede consultar a una persona, a las brujas, a un brujo, o puede incluso ser brujo, pero si se arrepiente es aceptado por el Señor, obviamente, porque Él ama a todas las personas. Tiene que arrepentirse de corazón y el Señor va a saber si lo perdona y si puede recibir el reino de Dios, ¿verdad? Como yo les dije, solo hay dos fuentes de poder espiritual. Está el poder de Dios y el poder de Satanás. Solo que Satanás puede hacer hasta cierta parte, hasta donde Dios le permite hacer, ¿sí? O sea que Dios tiene un poder un poco más grande, ¿sí? Más grande que lo que tiene Satanás. Yo les decía también en un video anterior, les contaba de un hombre llamado Job en el Antiguo Testamento, el cual tenía todas las riquezas, tenía incluso muchos hijos, era un hombre muy poderoso en esa época. Y Satanás quería probarlo, a ver si tocándole las cosas materiales o tocándole incluso sus hijos, él nos blasfemaba y hablaba mal de Dios. Y fíjense, acá vamos a leer en Job 1:12 para ver el poder que tiene Satanás. Dijo Jehová a Satanás: y aquí todo lo que tiene está en tus manos, solamente no pongas más tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Entonces, Satanás tiene el poder de hacer muchas cosas, muchísimas cosas, como lo vemos en Job. Le quitó todas las riquezas que él tenía, le quitó también la vida, los hijos, un montón de cosas. Solamente Dios le pidió que no toque la vida de Job. La vida, o sea, que no lo mate, ¿verdad? En 2 Corintios 4, versículo 4, dice: en quienes el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, Él que es la imagen de Dios. Aquí podemos ver que Satanás es catalogado como el Dios de este mundo, ¿sí?
como que él es el que está a cargo de las riquezas de este mundo. Ustedes van a decir, ¿y cómo es posible eso? Y sí, ustedes recuerdan cuando Jesucristo fue llevado por Satanás a un monte muy alto, ¿sí? Lo llevó y le mostró, dice en Mateo 4, 8 al 10, dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. Acá dice que Satanás lo llevó a un monte. Yo creo que le indicó y Jesucristo fue, porque Jesucristo tenía más poder incluso que Satanás, ¿sí? Pero él le indicó dónde ir y fueron, se juntaron en ese lugar, y él le dijo todo esto y le mostró toda la riqueza, todos los gobiernos de la tierra, y le dijo: todo esto te voy a dar si postrado me adoras. Entonces, lo que nos indica estos versículos de que los reinados, las cosas, las riquezas, todas las cosas mundanas de este mundo son del diablo, ¿sí? Él es el príncipe de todas estas cosas, el príncipe, por así decirlo, del mundo, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado cuando nosotros nos volcamos a esta práctica, ¿verdad? Dice en 1 Samuel 15:23: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como iniquidad e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Hablándole a Saúl, ¿sí? Porque él había, como yo les dije al principio, consultado con una mujer adivina. Entonces fue reprendido y castigado por el Señor. Bueno, dice que la brujería es el reino de Satanás y se destaca en copiar o falsificar todo lo que hace Dios. Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, en la época de Moisés, cuando todavía los israelitas estaban en Egipto, Moisés hacía diversos milagros para que este hombre pudiera dejar de ir a los israelitas, que salgan de esa esclavitud en la cual estaban y que puedan ir con él al desierto. Pero todas las cosas que él hacía, los hechiceros de Faraón también lo hacían. ¿Por qué? Porque Satanás tiene mucho poder. No es que salga un poder pequeño, tiene un poder muy grande, por eso no se juega con esas cosas. En Éxodo 8:7 dice: y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron subir ranas sobre la tierra de Egipto. Todas las plagas que recibió Faraón para que deje de ir a los israelitas, excepto la muerte de todo primogénito, excepto esa, todas las otras las copiaron los hechiceros y los magos de esa época. Todo lo hicieron, ¿sí? Con el poder de ¿quién? De Satanás, obviamente. No hicieron con otra cosa. En el libro de Apocalipsis, en el Nuevo Testamento, el último libro del Nuevo Testamento, se condena también lo que es la práctica de la brujería. Dice: pero los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Si esas personas no se arrepienten, van a estar afuera del reino de Dios, obviamente, porque no se arrepintieron. Que el arrepentimiento es algo posible para todas las personas. En el Nuevo Testamento, en 1 Juan capítulo 4, versículo 1 al 4, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino discernid entre los espíritus para saber si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que había de venir y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, dice: vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. Y ahí nos da a entender muchas cosas, ¿no? De que nosotros tenemos que discernir que todo lo bueno viene de Dios y todo lo malo viene del enemigo, ¿sí? Y después en el 4 también podemos interpretar de que
que Jesucristo, que Dios también es mayor que el que está en este mundo. En este mundo está el enemigo, está Satanás. Y él cada vez nos tiene más trampas, más tentaciones para que nosotros podamos caer y estar con él, ¿verdad? Bueno, dice que Satanás también puede crear muchos estragos, daños y destrucción incluso en la vida de los creyentes, ¿verdad? En el libro de 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 18, el apóstol Pablo quería ir de una ciudad a otra para continuar su predicación con otros hermanos que le ayudaban también. Y él varias veces quiso ir y no pudo por una u otra cosa. Entonces en 1 Tesalonicenses 2:18 dice: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, a la verdad, una y otra vez, pero Satanás nos lo impidió. O sea, siempre le ponía palos en la rueda para que ellos no puedan ir a hacer algo bueno. Como hoy en día, Satanás a veces nos pone miles de trampas, miles de cosas para que nosotros no podamos hacer cosas buenas, para que no podamos progresar también, ¿sí? Como le pasó a Pablo. Pero sin embargo, si nosotros pertenecemos o estamos con el Señor, no hay brujería que nos pueda hacer daño, ¿verdad? No hay ningún poder que nos pueda destruir. Como dice en Isaías 54:17, dice: ningún arma forjada contra ti prosperará, y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su rectitud viene de mí, dice Jehová. Dice en 1 Juan 5:4 también: porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. La fe que nosotros tengamos en Dios nos va a permitir que esa brujería o ese daño que nos tiren a nosotros no tenga poder sobre nosotros, ¿verdad? En el libro de Efesios también nos dice algo muy interesante de cómo estar nosotros protegidos ante estas cosas, estas hechicerías, estas brujerías que obviamente son reales, que existen, ¿sí? Que existe el bien y existe el mal, como yo les decía, ¿no? Efesios 6:11-12 dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces nuestra lucha hoy en día no es por nuestra integridad física, sino por nuestra integridad espiritual, ¿verdad? Porque cada día tenemos o hay más personas que practican estas cosas. ¿Y por qué lo hacen? Porque quieren tener las cosas fáciles de este mundo. Y para lograr tener las cosas fáciles, con Satanás hay que dañar a otro, ¿sí? Lo que él te pide es que vos, para obtener algo, le des algo a cambio. Puede ser tu vida, puede ser la vida de un familiar, puede ser, ¿sí? Entonces, nada de lo que hagamos mediante Satanás es bueno, nada. Incluso Satanás te puede llegar a enfermar, te puede llegar a poseer un demonio. Si nosotros siempre estamos buscando esa clase de hechicería o de brujería. Y también obviamente al practicar o al querer ir a buscar brujería también puede perjudicar a nuestra familia. Quizás no a nosotros directamente, pero sí a nuestros hijos. En Mateo 17:14-21 se habla sobre un hombre que tenía un hijo enfermo, que esa enfermedad resultó ser que era un demonio, no era nada natural, digamos, era un demonio. Dice: y cuando ellos llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece terriblemente. Y padece terriblemente, dice, porque muchas veces cae en el fuego y muchas otras en el agua. Y lo he traído a estos discípulos, pero no lo han podido sanar. Y respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y Jesús, dice, reprendió al demonio, y éste salió del muchacho y quedó sano desde aquella hora. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús aparte y le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo afuera?
echarlo fuera? Y Jesús le dijo: por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género, hablando de esa clase de demonio que tenía ese niño, de este hijo, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces aquí nos da a entender de que hay diferentes, que un día vamos a explicar un poco más a fondo, hay diferentes clases de brujerías, de demonios. Hay demonios fuertes que no salen sino con mucha oración y ayuno. Por eso es malo meterse en esas cosas, porque tienen una consecuencia que no, obviamente no es buena. Pero nosotros, ¿por qué buscar cualquier poder aparte de la fuente real que tenemos, que es Dios y Jesucristo, ¿verdad? En el libro de Miqueas 5:12 dice que: asimismo destruiré de tu mano las hechicerías, y no se hallará en ti agoreros. La brujería, dice, y sus muchas contrapartes prometen mucha espiritualidad, pero solo conducen al vacío y a la muerte. Como ya lo pudimos ver, las cosas malas producen eso. Podemos ver que las palabras de vida las tiene Jesús. En Juan 6:69 dice: y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Satanás quiere que nosotros lo busquemos a Él, porque Él es enemigo de Dios, obviamente. Él lo que quiere es hacerle la contra siempre al Señor, hacer todo lo contrario, para de esa forma hacer que nosotros, los hijos de Dios, nos perdamos y que nos vayamos con Él. Entonces hay que tener cuidado con estas prácticas, gente, de que por más que nos prometa que sean buenas o que nos den un gozo placentero, después viene el final o las consecuencias de haber consultado a estas prácticas que no son aprobadas por el Señor. Ya lo vimos en la Escritura, que el Señor no aprueba estas prácticas, como son la brujería, la hechicería y todas esas cosas, porque no vienen de Dios, ¿sí? Qué mejor que orarle a Dios, qué mejor que volcarnos a Él. Entonces tratar de cambiar eso, de confiar 100% en el Señor y no en estas prácticas que son condenadas por el Señor. Espero que hayan aprendido un poco y que, bueno, se puedan suscribir, compartir y dar like para que podamos seguir subiendo más videos. Les mando un abrazo y hasta luego.